Pues muy buenas tardes a todas y a todos los que habéis desafiado, alguno incluso de manera reincidente, este espantoso calor de Madrid en estos días de preverano, para participar con nosotros en este ciclo de presentaciones de diferentes subsecretarios de sus reformas e inversiones dentro de sus correspondientes componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Damos la bienvenida y las gracias al subsecretario de Ciencia e Innovación, Pablo Martín González, que participa en esta tercera jornada del ciclo, que es, como hemos venido diciendo en los días anteriores, la inauguración de la reinauguración de la vida presencial en el INAP. Un intento de volver a la normalidad que creo que nos está costando a todos más de lo que nos gustaría en la Administración. No sé si algún día recuperaremos de verdad la vida tal y como la recordamos, ¿no? Por lo menos en este tipo de actos, en este tipo de eventos. Yo estoy convencida de que sí, en el fondo, ¿no? Con este primer ciclo, que es en realidad un ciclo formativo, pues el INAP quiere abrir sus puertas una vez más a la reflexión en uno de los temas clave, yo creo que el tema más crucial, que es precisamente la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, precisamente para la recuperación económica y social tras la crisis sanitaria. Este ciclo tiene vocación de continuidad. En este conjunto de presentaciones dentro de la que se enmarca la presentación del día de hoy, diferentes subsecretarios de ministerios con características también distintas van a hacer la presentación de sus proyectos. Los hemos seleccionado precisamente por eso, porque son diversos. Hay unos ministerios que tienen fondos, digamos, más cuantiosos, otros ponen más el acento en el apartado de las reformas, otros tienen una enorme heterogeneidad a la hora de plantear precisamente sus iniciativas y otros, al contrario, pues las han agrupado de tal manera que les han dado una enorme homogeneidad. En unos ministerios se pone más el acento en la colaboración público-privada y en otros ministerios se han explorado formas nuevas de cogobernanza entre las diferentes administraciones de los distintos territorios. Entonces, esta es la primera parte, este es el primer ciclo y habrá un segundo ciclo, queremos que lo haya a final del año, en el último trimestre, en el que los subsecretarios o algunos de los subsecretarios que no vinieron a este primer ciclo vendrán a hablarnos del impacto que ya la puesta en marcha de todos sus proyectos está teniendo en la gestión de sus departamentos ministeriales. Muchos de ellos departamentos con poco músculo administrativo, como hemos ido viendo, y que han tenido que autoorganizarse más allá de los escasos medios que tenían, porque muchos son ministerios de nueva creación y que han tenido que montar las subsecretarías al mismo tiempo que hacían el diseño de sus componentes correspondientes en el plan. Y entre medias de las dos cosas, o sea, entre la presentación de los proyectos y el análisis del impacto que estos habrán empezado a tener en la gestión, tendremos un seminario en la Universidad Internacional Méndez Pelayo de Santander el mes que viene, donde hablaremos de los pormenores de la gestión. Y ahí también quiero agradecer a Pablo el que vaya a acompañarnos también en Santander para contarnos cómo se está gestionando esto, desde cómo se fraguó, cómo se está gestionando y los problemas a los que se están enfrentando en un ministerio tan complejo como el de Ciencia, que reúne prácticamente todas las características a las que antes me refería, que tiene un poco de todo. Entonces, bueno, ahora Pablo nos contará cómo lo han enfocado desde el Ministerio de Ciencia e Innovación con los medios que tenían en la mano, cómo se enfrentan a esto y de qué manera también han abordado la elaboración del instrumento de planificación, bueno, pues que también es responsabilidad, como venimos viendo, de los subsecretarios de los departamentos.
No os voy a contar el currículum de Pablo, solo deciros que, bueno, muchos de vosotros le conocéis, los que no le conocéis, os diré que es bastante impresionante porque lleva muchos años vinculado a la gestión y como lleva muchos años vinculado a la gestión, pues ha puesto en marcha soluciones, alguna de ellas enormemente imaginativa, en el contexto de su ministerio para poder abordar con éxito esta tarea tan importante en la que estamos todos de alguna manera embarcados. Solo deciros que ha pasado por un montón de ministerios, por puestos muy delicados y muy complejos y que todo eso, y esa es la vida del directivo, esa es la vida del alto administrador, es lo que le va a servir para poder no solo abordar, que ya lo ha hecho, sino completar con éxito esta tarea. Y no me enrollo más. Pablo, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, pues después de que me haya puesto rojo Consuelo, a la cual, perdón, ¿no se me oye bien? Eso. Esto, el micrófono. Ahí. Decía yo que después de que me haya puesto rojo Consuelo, no será porque no hayamos compartido algunas canas, sobre todo mis primeras canas, porque yo ya empiezo a ser uno viejo, pues la verdad es que no podía decirle que no. Difícil, ¿verdad? Y además porque además me hace especial ilusión porque prácticamente 20 años después me veo sentado al otro lado de la silla. Yo hace 20 años, en septiembre era 20 años, empecé mi carrera administrativa como un funcionario en prácticas de la Administración General del Estado. Entonces me ha cambiado un poco la vida. Yo me gustaría, por la parte protocolaria, que es la que toca, agradecer al INAP y en particular a su directora la invitación a participar en este foro, que creo que es interesante, incipiente, puesto que el mundo complejo y diverso del plan de recuperación no ha hecho más que empezar y que supongo que nos volverá a acompañar durante 3, 4 años, 5 o 6, dependiendo de lo que dé su ejecución, pero lo que sí ha venido para quedarse es la forma de trabajar. Y eso es una cosa que tenemos que tener todos muy, muy claro, no solamente por la planificación, que por fin vuelve, a ver lo que dura, sino también por las condicionantes que mete la Comisión Europea. Como no me quiero alargar, mi idea es presentar un poco lo que es el plan de recuperación desde el punto de vista de lo que es el Ministerio de Ciencia e Innovación, que como decía Consuelo, es un ministerio con una complejidad bastante diversa, porque quien piensa en ciencia e innovación puede pensar que es un ministerio aparentemente relativamente pequeño, pero yo simplemente quiero dar un pequeño detalle. El Ministerio de Ciencia e Innovación y sus organismos superan los 15.000 efectivos de empleados públicos. Es un ministerio muy grande, muy diverso. Empezando por el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuyo secretario general hoy nos acompaña y que tiene solo 12.000 empleados públicos. Cuatro cositas, yo creo que más allá de casi todos los ministerios juntos y con una complejidad distinta, muy diferente a organismos que son heterogéneos, con naturaleza jurídica cada uno de su padre y de su madre, si me permitís la expresión, y que conlleva una gestión atomizada, dispersa, compleja, pero rica en cuanto a aprendizajes. La ventaja que tiene el estar ahora aquí es que hace 3 años se construyó el Ministerio de Ciencia e Innovación, con lo cual todo lo que aprendimos en esos últimos 3 años nos ha permitido ponerlo en práctica a la hora de diseñar e implementar el plan de recuperación. Este aprendizaje que hemos tenido nos ha permitido ser imaginativos, como decía Consuelo, a la hora de poner en marcha el plan, puesto que tiene su dificultad. El plan de recuperación, no voy a pasarme toda esta parte inicial, no tengo que contaros porque ya me han precedido tanto el subsecretario de Derechos Sociales como ayer creo que el de Política Territorial, con lo cual ellos habrán contado la parte introductoria. Voy a olvidarme de esta parte para simplificar. Simplemente quiero ir directamente a los objetivos que tiene el plan de recuperación para el Ministerio, que es lo que a mí más me viene. No sé qué he hecho, algo he hecho que no debía aquí.
Tiene los objetivos del componente 17, que es el que corresponde al Ministerio de Ciencia e Innovación. Se basan en 5 apartados, que son la gobernanza, las personas, los agentes públicos y privados. Hay algo que debe dar, debe ser mi móvil el que debe estar dando la lata. Y otras cuestiones. El plan viene condicionado por cosas que me gustaría desarrollar después y que creo que tendremos oportunidad de debatir. Es un dinero condicionado de la Comisión Europea, condicionado por transición verde y digital, y eso es una cosa que es muy importante. El famoso, permitirme el chascarrillo, jamón, que es, hemos puesto el copyright en el Ministerio de Ciencia, el otro día lo comentábamos con la Secretaría General de Fondos, la parte digital, las recomendaciones del semestre europeo, o sea, no es te doy X miles de millones y tú haces lo que quieres con ella, no. Me haces para una cosa determinada, eso te condiciona. Y tercero, y es revolucionario, aunque creo que es muy antiguo, el cumplimiento de hitos y objetivos. O sea, se cambia la forma de trabajar. No es te doy X dinero, tú lo gastas, tú lo ejecutas, me pones una factura o me haces una memoria y se acabó. No. Yo lo quiero para algo y lo quiero que tú me hagas esto y que me vayas cumpliendo una serie de hitos y objetivos que van a condicionar que tu ministerio, que tu país reciba una serie de desembolsos económicos. Y eso es fundamental a la hora de abordar el plan. Con lo cual, esto nos viene a dar una serie de complejidades, de dificultades que vienen a decir lo que es el plan de recuperación en lo que se refiere a mi ministerio y del resto de los ministerios y, por lo tanto, la cohesión interna del plan, que el plan está compuesto por una serie de componentes y su interrelación unos con otros, porque habrá cuestiones que sean fronterizos entre el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Industria o el Ministerio de Transición Ecológica o el Ministerio de Política Territorial u otros ministerios. Esto viene a condicionar. Las áreas claves no estamos inventando nada, simplemente es una forma que hemos optado para ordenar y afrontar lo que son los problemas que queremos que se deben abordar en el marco del plan de recuperación. Entrando en lo que es el diseño del componente, todos los componentes, y lo decía antes Consuelo, tienen inversiones, otros tienen más reformas. El nuestro yo creo que tiene un cierto equilibrio y las reformas además están condicionadas y interrelacionadas con las distintas inversiones. Tenemos 3 reformas, que es la modificación de la Ley de la Ciencia, la reorganización de organismos públicos de investigación, que tan feliz ha hecho al secretario general del CSIC, que me está mirando con cara asesina ahora. Permitirme que utilice un tono más distendido porque esto es complejo, la hora es tardía y no quiero que se duerma nadie. Tenemos la parte relativa a la reforma esas son las 3 reformas, Ley de la Ciencia y por último la última parte de las reformas, aunque aquí se vea más difícil, es la relativa a la estrategia del Sistema Español de Ciencia y por lo tanto y su implementación. En cuanto a las inversiones, están ahí, son 9, que hemos procurado agruparlas en función de las necesidades, que me refería anteriormente. Planes complementarios, que es una cuestión que luego me referiré, que es el marco constitucional, nos viene a condicionar la actividad que va a hacer el Ministerio. A la hora de implementar los fondos, hay ministerios que tienen competencias transferidas, otros que tienen competencias exclusivas y otros que tienen competencias concurrentes o que concurren 2 agentes. Y una de las debilidades de nuestro país, no pedía señalando Bruselas en sus diferentes informes país, recomendaciones, era que tanto las comunidades autónomas como el Estado veníamos a confluir en áreas de actividad que eran concurrentes, nunca mejor dicho. Y esto nos ha llevado a inventarnos una cosa que es trabajar conjuntamente. Fijaos qué revolucionario, trabajar conjuntamente, estoy siendo lo más irónico que puedo y espero que se me entienda. Esto nos ha llevado a una actividad que son planes complementarios en 8 áreas de actividad que vamos a trabajar conjuntamente tanto el Ministerio como las comunidades autónomas. Y francamente está funcionando muy bien. No puede ser de otra manera que cuando tú abordes una reforma y cuando tú abordes una inversión no hagas el fortalecimiento de las capacidades de las infraestructuras de lo que es el Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Un sistema que ya he dicho antes que es complejo, lo forma el Estado, lo forman las comunidades autónomas, agentes públicos y privados, el sistema es global, el sistema es complejo y es grande y eso nos supone un reto y un desafío. También tenemos una parte dedicada a los retos hacia la sociedad, es decir, la colaboración con la sociedad.
Tenemos una parte dedicada a la carrera científica, que son las personas a las cuales me refería anteriormente, la transferencia del conocimiento, que es una de las grandes debilidades de nuestro país, tradicionalmente. Para dar un dato, somos aproximadamente el 10º país en producción científica y el 30 en cuanto a presentación de patentes. Hay algo que no falla, que no va. No somos capaces de trasladar el conocimiento que se hace en nuestras universidades, en nuestros organismos públicos de investigación, hacia la sociedad. Y eso está muy mal. Y eso es una de las cuestiones que tenemos que trabajar. Y luego hay otras áreas claves que aquí las veis: salud, como no podía ser de ninguna manera, la investigación, la ciencia tiene que ayudar a la mejora de lo que es nuestra sociedad para salir de esta pandemia. El medio ambiente, no olvidemos que condiciona el componente, viene condicionado por la transición verde, eso es muy importante. La automoción sostenible es lo mismo, y el sector aeroespacial es unos sectores muy importantes en nuestro país y es un área clave de actuación. Ya lo he anticipado, lo habéis visto, las recomendaciones país. Y hay quien lo ve aquí voy a ser un poco más rupturista que otros, hay quien ve las recomendaciones país como un corsé. Yo lo veo todo lo contrario, sino como una oportunidad. Es decir, cosas que no se podían hacer, pues, qué difícil, que esto, ¿por qué no? Esto abordarlo ahora no toca. Pues fíjate, tengamos a Europa que está diciendo que si queremos recibir X fondos, aquí tenemos una reforma que hay que implementar. No, es una cuestión que es importante. La transición verde digital, ya lo he dicho antes, que viene a condicionarnos, que es el famoso jamón que tanto nos trae por la calle de la amargura, que ha supuesto una cuestión muy importante. ¿Y por qué decía que nos trae por la calle de la amargura? Porque no estamos acostumbrados a trabajar. Evidentemente, todos trabajamos con el objetivo de no causar daño significativo al medio ambiente. Nadie hace una convocatoria de subvenciones en el ámbito de ciencia para investigar cómo hacer más daño al medio ambiente. Pero a lo mejor podríamos tener una línea de trabajo en combustibles fósiles. Pues eso no. Esto, por tanto, nos condiciona la forma de trabajar. Pero no solamente actividades directas, sino actividades hasta indirectas que causen daño directa o indirectamente a los objetivos medioambientales que están ahí, no me voy a referir a ellos, del famoso reglamento de la taxonomía, a lo cual hemos aprendido mucho últimamente, y sus actos delegados. Y esto predica y afecta al conjunto de contratos, convenios, actividades excluidas, actividades incluidas. O sea, es un desafío que no llega desde que a mí como administración pública, sino que afecta también a mis beneficiarios. O sea, yo tengo que velar porque mis beneficiarios cumplan con esto. Y esto también es una responsabilidad añadida. Es una de las cuestiones que Bruselas más ha puesto el ojo y supongo que habrán hecho alguna referencia a algunos de mis antecesores. Pero luego, y es lo más importante, creo yo, es cómo hemos llegado, ¿vale? Porque tú tienes una cuantía, en nuestro caso son 3.456,65 millones de euros. ¿Cómo llego a esto? Porque no vale, te doy el dinero y tú te lo gastas. No, no. Tú me tienes que justificar euro a euro, inversión a inversión, proyecto a proyecto, porque has puesto que un proyecto que va a desarrollar la plataforma integral de lucha contra las pandemias que lidera el CSIC, ¿por qué ha puesto 6 millones de euros en gastos fungibles? Y no basta con que yo diga que yo calculo esto, no, me tienes que demostrar que has hecho esto. Esto, que aparentemente puede ser fácil, está siendo una auténtica tortura para los gestores. Primero, porque no estamos acostumbrados. Segundo, porque no es fácil. Porque hay veces que será muy fácil, un gasto recurrente sí, y ahora hablaré un poco de qué gastos son elegibles y qué gastos no son elegibles, sino segundo, porque hay cosas que son muy difíciles de medir, puesto que son novedosas, son innovativas, no obstante somos el ministerio responsable de la innovación, o porque es muy difícil llegar a ello. Y esto nos está llevando un cambio de mentalidad muy importante. Esta tarde mismo hablaba con la subdirectora responsable de los fondos en mi ministerio. Teníamos una conversación porque nos falta por cuadrar, creo que lo puedo decir, 1,5 millones del conjunto de los 3.456 millones. Corrígeme, Susana, si me equivoco. Y aparentemente 1,5 millones en 3.456 es poco, pero nos está dando un dolor de cabeza terrible. Y eso, pues a todos los gestores, que esto es una cuestión que la ONA es la que tiene que
Bendecir los gastos para llevarlo luego a la Comisión Europea está suponiendo un esfuerzo porque los gastos van, nosotros lo bendecimos con la ONA, en el caso de que convenzamos a la Oficina Nacional de Auditoría va a Bruselas, vuelve, no vuelve, y esto está haciendo, hay que hacerlo en tiempo real y rápidamente. Y encima además gastando el dinero, puesto que si hay que ejecutar una cuantía este año. No es fácil, es apasionante. Y es bonito. Y si las cosas fáciles, pues se va a un otro sitio. Pero a los que nos gusta la gestión es lo que apetece. Una vez construido el ministerio, si no nos aburriría, ¿verdad, Ignacio? Miro al que fue su director de personal cuando empezamos, que nuestras 2 noches sin dormir fue como pagamos la nómina. Eso ya lo hemos olvidado. Ahora es como nos gastamos el dinero en 3 años. Deprisa y corriendo. Pues yo creo que eso es un reto muy interesante. Y luego es complicado porque la estimación de costes no siempre es fácil. Creo que ya lo decía el subsecretario de Derechos Sociales el pasado viernes, creo que fue cuando hizo la primera sesión inaugural. No hay criterios comunes, lo decía el Consuelo al principio, las reformas son muy heterogéneas. No es lo mismo la gestión que puede llevar el Ministerio de Derechos Sociales en la economía de los cuidados, que trabaja mucho con comunidades autónomas y con corporaciones locales, que la inversión que pueda llevar el Ministerio de Ciencia con sus convocatorias o con sus inversiones directas, o el dinero que destine el Ministerio de Transición Ecológica para la transición justa, o el que destine el Ministerio de Fomento para poner cargadores recargables. No es muy fácil medible y eso está generando pues alguna distorsión. Esto es lo que va a gastar el Ministerio de Ciencia aproximadamente. Yo espero que sea un poco más, que acabe subiendo. Si no, nos aburriríamos, si no sería totalmente aburrido. Y que vamos a gastar entre los años 20 y 21, y ahora me gustaría detenerme un poquito en este detalle, 1.121 millones de euros y 2.335 millones entre el 22 y el 23. Esto es también bastante interesante desde el punto de vista presupuestario. Quienes tengamos ya alguna cana, y me incluyo, se acordará de lo que era la planificación plurianual en presupuestos, los escenarios presupuestarios. Mira, Consuelo, porque nos tocó todavía la buena época, luego nos tocó la mala, pero la buena época, cuando tú trabajabas en presupuestos con vistas a 3 años. Esto te dice, vale, yo este año voy a desembolsar, este año nosotros vamos a desembolsar unos 1.100 millones, hay una parte que es justificación del periodo elegible del gasto, porque el periodo elegible del gasto, para facilitarlo o complicarlo más, es el 1 de febrero del 20. Eso te obliga a que si quieres imputar gastos anteriores a la aprobación de tu componente, tienes que hacer un esfuerzo complejo de ajuste. Pero te obliga a proyectarte hacia el futuro. O sea, tú tienes que ser capaz de saber que si en el año 2022 vas a disponer, en nuestro caso son 1.676 millones de euros, ¿cómo voy a gastarme ese dinero? Y utilizar los instrumentos que los hay para empezar a trabajar ya. Estamos pensando en elevaciones de límites, estamos empezando a tramitación anticipada de convocatorias y otro tipo de actuaciones que te van a permitir que el día 1 de enero del 2022, en nuestro caso, puedas empezarte a gastar el dinero. Porque lo que yo tengo claro, y yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos claramente en la cabeza, es que esta oportunidad no se puede desperdiciar. Y el Ministerio de Ciencia se va a gastar los 3.456 millones con 65 como compromiso y como esto. Yo, una de las cosas que he aprendido en los 3 años ya, que haré el próximo viernes como subsecretario, es que la inversión en ciencia era claramente insuficiente. Llevamos años clamando por la elevación de la inversión en ciencia. Pues aquí tenemos un dinero y hay que gastarlo, pero hay que gastarlo bien. O sea, una de las cuestiones que esta inversión tiene que ser, porque es una inversión, tiene que ser suficientemente potente y ser transformadora para permitir la recuperación económica de nuestro país y además darnos de recursos económicos vía transferencia del conocimiento, vía colaboración público-privada, vía creación de generación de riqueza, que te permita sostener esta inversión una vez que se retire, y perdón por la palabra, del maná de los fondos europeos. Esto es un reto y es una obligación. Cuando la gente dice, está muy bien, tienes mucho dinero que gastar, pero hay que gastarlo bien. Y yo creo, y no es porque sea del Ministerio del Gremio, que la mejor inversión que puede haber es en ciencia y en innovación y en investigación. Eso creo que es muy importante.
Una vez dicho este rollo, que creo que me he alargado más de lo que tenía previsto, me gustaría descender un poquito más a lo que es los retos de gestión, concretamente de lo que es el Ministerio de Ciencia. Uno es el reparto constitucional, que condiciona la ejecución del gasto. El segundo es nuestras peculiaridades organizativas, a las cuales me refería inicialmente, que también vienen a condicionar. Y el tercero es los problemas y rigideces de nuestro sistema administrativo en general, que se ha tratado de paliar, creo que con acierto en algunas de las medidas, mediante el Real Decreto Ley 36/2020 de medidas de agilización. Además, también tenemos algún tipo de complejidad derivada de la estructura del departamento y sus organismos y los agentes que vienen a participar. Por seguir un poquito hacia adelante, y esto viene a condicionar el ámbito competencial. Ya lo decía antes, nosotros tenemos competencia directa. No nos estamos inventando nada. Y esto es una de las lecciones y aprendizajes que hemos sacado de esta actuación, tú tienes que invertir, tienes que trabajar y tienes que hacer algo diferente a lo que vengas haciendo, porque el gasto recurrente no se admite. Pero nadie te dice que no utilices tus instrumentos que ya has probado que funcionan. Si tienes un instrumento que te funciona, ¿por qué vas a sacar otro? Y aquí, como veis, pues fíjate, el Ministerio, sobre el global del total, tenemos que cerca de un 67% van a estar destinados a convocatorias en concurrencia competitiva, evaluación por pares, evaluación externa, que también es otro condicionante y perdón por no haberlo referido. Bruselas te dice, vale, usted se va a gastar el dinero, pero respetando las reglas de la concurrencia. La normativa, o sea, la ley de contratos, la ley general de subvenciones, toda tu normativa nacional que te viene también a condicionar. Es decir, no vale con que yo coja y le dé al INAP, y perdona, al Consuelo, que te diga, tiene usted 200 millones para pagar usted una actividad formativa. Ya quisiéramos los dos, pero ni sería correcto, ni sería conforme, ni sería el gasto elegible por tanto para el plan. Tenemos un porcentaje ahí muy elevado de convocatorias de concurrencia competitiva que van a desarrollar, y luego lo veremos, las principales agencias financieras del departamento. Un porcentaje pequeño, y lo comentaba con Consuelo antes, en porcentaje, un 10%, que no es mucho, pero son 300 millones de euros, que es una cifra relevante. Para los que tenemos alguna cana ya, estamos hablando ya de pues más de 50.000 millones de las antiguas pesetas, que ya es dinero, ya marea, a proyectos que ejecutamos por nuestros organismos públicos de investigación o por entidades que forman parte del famoso Sistema Español de Ciencia y Tecnología al cual me refería. Otro porcentaje también, en torno a unos 300 millones de euros, que lo vamos a hacer en colaboración con las comunidades autónomas, y ya me refería yo antes, el instrumento eran los planes complementarios. Otra parte va destinada a la compra pública precomercial, que es una actuación que hacemos en innovación, básicamente a través de nuestra agencia de innovación, que es el FEDETI. Y, por último, un porcentaje no desdeñable que se implementa a través de inversión, porque estamos hablando de colaboración público-privada a través del ámbito de innovación, que también lo hacemos vía el FEDETI. La complejidad de la administrativa, que aquí creo que no se ve especialmente bien, no hemos tenido suerte de que se vea. No nos ha salido la estructura, pero bueno, voy a improvisar, que es lo bueno, si no sería aburrido. El Ministerio tiene una estructura tradicional de un departamento, no muy grande, estamos en torno a los 300 efectivos aprox, pero tenemos agencias estatales, tenemos organismos autónomos, tenemos consorcios, tenemos fundaciones y tenemos entidades públicas empresariales. Yo creo que no me dejo nada. Y si me lo dejo, pues que alguien me lo recuerde. Esto, que está muy bien, condiciona enormemente la forma de trabajar. No es lo mismo la forma de trabajar que tiene la Agencia Estatal FESIC, que además va a llevar una gestión directa particular, que la que puede llevar la entidad financiadora, que es el FEDETI, que es una entidad pública empresarial con mucha mayor agilidad administrativa, pero también con otra forma de trabajar totalmente distinta. O el Instituto de Salud Carlos III, que es un organismo autónomo. Todo esto nos viene a condicionar un poco la cuestión. Además, tanta heterogeneidad también nos viene a condicionar el objetivo de los beneficiarios que tenemos. Como no se ve bien, lo voy a pasar, voy a saltar de diapositiva. Antes he pedido el dato porque me gusta siempre trabajar con mucho dato. Nosotros tenemos aproximadamente un número de beneficiarios elevadísimo. Por ejemplo, la Agencia Estatal de Investigación, que es la principal agencia financiadora, y ahí se ve que va a gestionar cerca del 34% del presupuesto del departamento, tiene en torno a unos 2.000 beneficiarios al año en sus convocatorias.
2.000 beneficiarios que a partir de ahora va a haber que hacer un seguimiento, porque esta es otra de las enseñanzas que tiene el plan de recuperación. No vale yo y el dinero ya me lo justificarán, me olvido. No, hay que acompañarnos durante el proceso. Y me anticipo lo que diré, la aplicación que está diseñando el Ministerio de Hacienda va a permitir, y creo que lo puedo contar, una consulta en tiempo real por la Comisión Europea. Y nos va a preguntar, oye, ¿y aquí esto cómo está? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? No sé qué. Esto va a generar una complejidad diferente. Pero además tenemos desde universidades, centros de investigación y otro tipo de beneficiarios complicados. Pero luego me voy y salto al Instituto de Salud Carlos III, cuyos beneficiarios básicamente son hospitales públicos, fundaciones, el propio el propio Consejo de Investigación Superior de Investigaciones Científicas o instituciones de investigación sanitaria, puesto que nuestros organismos públicos de investigación, y por eso es la foto, participan en nuestras convocatorias. Aquí nuestros científicos se ganan las convocatorias, se ganan los fondos mediante convocatorias de concurrencia competitiva. O sea, participa el conjunto del sistema. Tenemos nuestros organismos, agencias financiadoras, que son las tres que aproximadamente tienen cerca del 80% del gasto, que es la Agencia Estatal de Investigación, el FEDETI, cada una en investigación y en innovación, y el Instituto de Salud Carlos III, que es la tercera agencia de financiación. Y luego tenemos el resto de agentes que participan en el sistema. Esto supone pues, una complejidad adicional, puesto que hay que acompasar regímenes jurídicos distintos. Por ejemplo, uno de los empeños que hemos hecho en el Ministerio es que trabajen juntas las agencias de financiación. Hasta ahora, la Agencia Estatal de Investigación sacaba sus propias convocatorias sometidas a derecho administrativo y el FEDETI sometidas a derecho mercantil. Esto no tenía ningún sentido. Si antes me refería a que trabajábamos así, la ciencia va por un lado, la innovación va por otra, no, ahora vamos a trabajar así. Esto obliga a compasar regímenes jurídicos administrativos, mercantiles, conjuntos y en tiempos diferentes, con beneficiarios que pueden ser desde una universidad junto con una empresa, por ejemplo. Eso no es un reto fácil de abordar y creemos que se puede hacer. No es imposible. Si no, nos aburriríamos y no, que no toca. Y esto con una cuestión adicional que viene condicionada por la propia estructura del plan, que es la necesidad de que los subsecretarios, como responsables últimos de gestión del plan, firmamos el informe de gestión y respondemos ante la Secretaría General de Fondos Europeos. Eso también compleja. Y luego, además, tenemos una multitud de consorcios, de instalaciones científicas técnicas singulares que también van a participar en alguna medida en el plan. Por pasar rápido, reformas del componente y que han supuesto un reto. La que ya decidí antes, la reorganización de los organismos públicos. Voy a ser muy claro y me voy a anticipar lo que ha hecho la ley. La ciencia del siglo XXI no puede utilizar instrumentos del siglo XIX. Teníamos organismos públicos con una estructura administrativa del siglo XIX. Y creo que la directora Irina lo sabrá porque fue su directora de Relaciones Laborales, el Ministerio de Ciencia, hace ya algún tiempo, Ministerio de Industria también. O sea, conoce bien el mundo de nuestros organismos. Pues esto que nadie se había atrevido a hacer, estaba previsto en la ley de la ciencia. Aquí no estamos inventando nada, ¿eh? Llevaba a guardar un cajón desde el año 2011, como tantas otras cosas. Pues se ha puesto en marcha y creo que me corregirá el secretario general del FESIC que no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Se puede hacer. Y eso es lo importante. O sea, abordar reformas que nos van a permitir que centros de investigación que tenían una estructura anquilosada, antidiluviana, puedan beneficiarse de la ventaja de tener una agencia estatal. Y eso creo que es una cosa que es razonable y es correcta. ¿Que nos va a generar problemas? Lo sabemos. Y al secretario general del FESIC creo que le ha salido alguna cana más, pero no pasa nada, le queda muy bien. Y a mí también, pero eso está estupendo. Pero dentro de esta reforma hemos incluido un paso más, que es el llamado financiación por resultados, que nos lo pide Bruselas, el famoso llamado block funding. A partir de ahora, y esperamos ponerlo en marcha a partir del año 22, vamos a impulsar la financiación de resultados. La financiación de los organismos, en parte, va a depender de cómo ejecuten los fondos. Y eso es una cuestión que si bien está prevista de toda la vida, no se había impulsado. Y eso yo creo que nos va a suponer una cuestión difícil. ¿Cómo? Pues ahí está la capacidad de inventiva. No nos valen soluciones tradicionales. Nosotros tenemos un instrumento muy bonito que se llama el control de eficacia, que ejercemos los subsecretarios vía de las inspecciones de servicios, pero la inspección de servicios per se no puede hacerlo. Entonces tú tienes que ser capaz de implantar equipos multidisciplinares, los llamados Tiger Team, una palabra que me enseñó mi jefe. Por eso tengo un jefe moderno. No en vano ha estado en el espacio, yo no he estado y ni creo que lo esté nunca.
que es poner a gente para tareas específicas y que sepa de hacerlo. Yo tengo pues asesores que saben de muchas cosas. Y tengo un inspector de servicios que sabe de planes de inspección de servicios. Tengo una jefa de oficina presupuestaria que sabe de presupuestos. Y tengo gestores que saben ejecutar. Pues ¿por qué no trabajan juntos? Da igual que uno esté en una unidad, otro esté en otra. Y eso creo que es fundamental y necesario para poder sobrevivir. La reforma de la ley de la ciencia viene a darnos los instrumentos necesarios para poder ejecutar este plan. Está muy bien el plan, pero sin instrumentos no nos vale. Hay una parte que es carrera científica, y ahora me referiré ligeramente, pues tomamos el templo de la administración pública hoy aquí, la transferencia de resultados, ya me he referido antes, y la gobernanza y el funcionamiento del sistema, por ejemplo, la capacidad de que funcionen y de que trabajen conjuntamente el Estado y las comunidades autónomas. Las 9 inversiones ahí las tenéis, no voy a detenerme en muchas de ellas, pero sí que quiero hacer mención en lo que es la globalidad de los fondos y su diseño. Ahí se ve que la I+D orientada hacia las necesidades de la sociedad, hacia lo que necesita nuestro país, está ahí, 1.160 millones de euros, casi 300 millones de euros para la carrera científica, 300 millones para planes complementarios. Bueno, que esta cifra creo que la hemos bajado 1,5 millones esta mañana, ¿verdad, Susana? Cosas del directo, o la destinada al sector de la salud, que se lleva casi más de 500 millones de euros, o el fortalecimiento de nuestro sistema. No me voy a detener en ello. ¿Estamos preparados? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Y si no lo estamos, nos va a dar igual. Hay que hacerlo. Entonces yo creo que es lo que hay que hacer. Es un reto de gestión pública. ¿Y por qué lo digo? O sea, una de las cuestiones que vimos cuando yo me incorporé en el Ministerio de Ciencia hace ya casi 3 años era la dificultad de implementar y de hacer seguimiento a los fondos europeos. Es un problema, no es exclusivo del Ministerio de Ciencia, sino tradicional de nuestro país. Aquí venimos trabajando con fondos estructurales años. Programa marco, tenemos el programa del FEDER de toda la vida, el instrumento de cohesión, programas sectoriales, se viene trabajando. Pero un reto es cómo luego ser capaces de certificar estos fondos. Y es un problema complicado. Y era uno de los temas que nos venía preocupando. Si bien la ejecución en ciencia es razonablemente alta, tenemos un nivel de compromisos ahora que estamos cerrando la senda actual de cerca del 100%, es una cifra razonable. Siempre se puede hacer mejor, Ignacio, siempre. Pues había un problema de cómo certificar. ¿Y cómo hacerlo? Simplemente porque es complicado. Entonces, pues hemos optado por distintas actuaciones. Aquí está lo que se ha hecho a nivel de todo país. Yo no me voy a detener mucho en ello porque no creo que se explica por sí solo, pero sí que me gustaría detenerme en lo que son las medidas de lo que es el Ministerio de Ciencia para ya cerrar. Aquí tenemos las actuaciones que ha hecho el Ministerio. Por ir rápidamente, planificación. Vale, quedan una cuantía de dinero razonable. Yo creo que se puede hacer de una manera mejor o peor. Aprovecho, el Real Decreto de Cuellos de Botella ha introducido medidas que nos han facilitado la vida. Y quiero aprovechar que está aquí la directora del INAF, que fue responsable de implantar la ley de agencias. Se acordará ella un poquito, pues se ha recuperado las agencias estatales. Pues es una de las cosas buenas que tiene el Real Decreto Ley 36/2020. ¿Pero qué queremos hacer? ¿Hacia dónde lo queremos hacer? O sea, nosotros cuando tenemos el dinero, lo primero que haces cuando esto nos agracian con una cuantía el mes de julio del año pasado, que esto ya lleva ya tiempo trabajándose, hay que hablar con las agencias financiadoras. Le decimos, vale, Agencia Estatal de Investigación, tú te puedes gastar X miles de millones. ¿En qué te lo puedes gastar? ¿Cómo te lo puedes gastar? Porque uno de los problemas que tiene el plan de recuperación es que tienes que gastarte el dinero en 3 años y tienes que tener justificado el dinero a 30 de julio de 2026. Y quienes conozcan el sistema español de ciencia, tenemos un problema que se llama la maduración lenta de nuestras convocatorias. Nuestras convocatorias son complejas de gestionar, estamos hablando de una media de 2.000 beneficiarios, con una tramitación basada en la Ley General de Subvenciones bastante pestosa, por utilizar la palabra, pero proyectos que duran normalmente 3, 4 años. Si el dinero lo concedemos en el 23, ya nos vamos fuera. Eso te obliga y te condiciona y te obliga a darle una visión razonable. Y luego, para hacer mucho más, estamos hablando de que el presupuesto del Ministerio se ha incrementado en el año 21 en un 59,64%, necesitas más gente.
Y ahí está el instrumento de planificación al cual se refería antes Consuelo. Instrumento de planificación que nosotros en el Ministerio tenemos ya aprobado y que ya ha sido comunicado a los distintos gestores, pero que va a suponer que te dotan de X plazas más. Luego hablaremos si las plazas son suficientes, si necesitas gente, porque claro, te pueden dar plazas, pero si no hay gente, no vale de nada. Y dos, ¿esta gente está formada? Porque esta gente está pensada para un plazo muy determinado de tiempo. Tú no puedes perder, y perdón por la expresión, en formar a una persona un año, porque entonces ya has perdido un tercio de ese tiempo. O sea, hay una serie de condicionantes que son bastante razonables. Revisión continua. Lo que hablábamos antes, hace exactamente pues al mediodía me ha llamado mi subdirectora de fondos europeos y me ha dicho, jefe, tenemos un problema con 1,5 millones, que a ver dónde lo metemos. O, y lo puedo contar, no puedo decir con quién me lo ha dicho, hace exactamente unas domingo, me llaman a las 8 de la tarde y me dice, ¿quieres 76,6 millones? Por supuesto, pero me tienes que decir mañana cómo te lo gastas. No hay problema, faltaría más. Y no lo hemos gastado, ¿verdad, Susana? Pues eso también te condiciona y te hace eso. Y luego, además, tienes que ser capaz de asumir los distintos requerimientos de la Comisión Europea. Y ahora me pongo muy serio. Esto ha sido un proceso largo. El diálogo con la Comisión Europea empezó en septiembre del año pasado y no acaba de finalizar todavía. Ayer mismo recibíamos el último comentario por parte de la Comisión Europea a los hitos y objetivos del departamento. Y estamos prácticamente cerrando el plan. Eso supone una capacidad de reacción, de diálogo y de flexibilidad que en la administración pública del siglo XX no es razonable. La del XXI espero que esté muy razonable. Luego la coordinación. Es decir, nosotros tenemos una multitud de agentes, ya me refería antes, implicados, terriblemente compleja. Tenemos desde maravillosos agentes estatales, pasando por entidades públicas empresariales, organismos autónomos, que a su vez trabajan con beneficiarios directos o beneficiarios indirectos. Es decir, hay proyectos que se van a ejecutar directamente, proyectos que se van a licitar o proyectos que se van a sacar a convocatorias de concurrencia competitiva. Entonces, esto genera una complejidad bastante difícil. Y encima hay que asegurarlo con un control razonable, puesto que al final el señor que va a firmar por parte del Ministerio de Ciencia, en este caso soy yo. Y yo voy a firmar sobre la base de un informe que me haya hecho el secretario general del CSIC o el director del Carlos III o el director del Instituto Astrofísico de Canarias, que por cierto es un consorcio y se me había olvidado la otra complejidad administrativa que teníamos. Y una panoplia de instrumentos, desde unos contratos, nosotros tenemos una cuestión que se va a abordar, que es hacer un laboratorio de nivel de seguridad 4 que no existe en España, con la complejidad que ello conlleva. Y encima hacerlo en 3 años, una inversión muy difícil. O hacer una subvención por X miles, trabajando conjuntamente 2 agencias estatales con regímenes administrativos y mercantiles diferentes. Pues eso también genera eso. Y encima, además, tienes que hacerlo asegurándote que todas las convocatorias respondan a una serie de objetivos, checklist de cumplimiento del respeto al medio ambiente, de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso no es fácil. Equipos profesionales, lo hablábamos antes. El Ministerio de Ciencia decidimos apostar por una gestión, volcar la actividad aquí. Y pudimos crear una subdirección dedicada a fondos europeos porque ya nos venía dando la preocupación derivada de lo que era la gestión de fondos. Pero nos han dado además una serie de personal adicional del instrumento de planificación. Pero esto es la guinda. ¿Aquí qué hemos hecho? Pues, por ejemplo, la oferta de empleo público del año 2018, el año pasado, como había un problema de certificación, se la dijimos a todos los organismos, condicionando el empleo de estos organismos a la certificación de los fondos. Eso se puede hacer fácilmente. Es simplemente cuestión de voluntad. Hay que tener voluntad. Es verdad que a lo mejor al Instituto de Salud Carlos III le puede gustar más o menos, o al CSIC, por no decir un nombre en concreto. Pero si tú tienes una cuestión o la agencia estatal, tienes que poner los medios. Pero tú también puedes redistribuir personal, tú también puedes hacer atribuciones temporales de funciones. Hay multitud, el personal, y aquí tengo a mi antigua subsecretaria, de lo cual aprendí bastante, por no decir mucho, se puede hacer casi de todo, ¿verdad? Casi. Hay que ser imaginativo, pero no vale... Dentro de la legalidad. Por supuesto, siempre dentro de la legalidad. Pero hay multitud de instrumentos que te permiten hacer cosas que hasta ahora no se me han abordado porque
La administración española es un mal endémico que venimos arrastrando hace muchos años. Estábamos acostumbrados al día a día, al tran-tran. Y esto es un shock, un electroshock. Y dice, ¡hala! Gástate este dinero rápido, con muchos condicionantes y encima cumpliendo todas las normas, que faltaría más. Aquí no se trata de que cojamos el dinero y lo regalemos, sino que lo hagamos bien y encima que valga para algo. El reto es muy importante. La formación, lo que voy a decir que estamos en el INAP, pues la formación es muy importante y además es una cuestión complicada, puesto que si a ti te dan personal de nuevo ingreso o te dan personal temporal, como te da el instrumento de planificación, y tienes que dedicar, por no decir la palabra perder, X tiempo a formar el personal, tienes un problema. Y además, ¿formar en qué? En una cosa que se está inventando día a día. Tampoco es fácil, ¿eh? Cuyas reglas van cambiando, el reglamento está recién aprobado, pero faltan los actos delegados, hay muchísimos agujeros que hay que ir resolviendo y que nos va a llevar a una cuestión. Y luego, evaluable. Auditorías. Pero no solamente auditorías, sino la evaluación de impacto. O sea, vale, nos hemos gastado 3.456 millones en ciencia, ¿para qué? No solamente para los objetivos que te marca Bruselas y que te van a condicionar el desembolso, sino para qué. Hay una cuestión que tenemos que aprender en la administración, que es la rendición de cuentas, que ha venido para quedarse. La sociedad hace un esfuerzo muy importante por darnos dinero para que nuestros científicos investiguen vacunas, para que nuestros científicos creen mascarillas, para que nuestros científicos, y hablo de científicos porque esto es el ámbito donde trabajo, investiguen el cáncer, o para que los burócratas ayudemos a hacerlo. Y esto tenemos que explicar en qué nos gastamos el dinero, por qué no lo gastamos y cómo lo hacemos. Esa es una cultura que hay que implantar en nuestra administración y que yo creo que ha venido para quedarse. Y por último, los cuellos de botella. Yo voy a poner un cuello de botella absurdo que se ha eliminado y que yo me reiré y que es una de las maravillosas herencias de la Ley 40/2015 que se ha eliminado, de esas facilidades de gestión que se introdujeron con la Ley 40. Los convenios en ciencia tienen que renovarse cada 4 años. A todo el mundo le puede parecer normal, claro, 4 años porque habrá que reevaluar la actividad, pero es que esto afectaba a instalaciones, que habíamos invertido millones de euros en instalaciones y cada 4 años se ve que pasar por una ventanilla y decir, vale, el supercomputador de Barcelona que hemos invertido miles de millones, ¿estamos de acuerdo con que continúe? Pues ala, hacemos muchos papelitos. ¿Esto tiene sentido? No, se llama estupidez. Y eso es lo que hay que arreglar ahora. Como otras multas, o sea, manteniendo lo que es el control, lo que es la rendición de cuentas, lo que es el cumplimiento estricto de la legalidad, eliminar cuellos de botellas innecesarios. Y aprovechar esta oportunidad, y ya finalizo porque creo que me he extendido más de lo que cuenta, y eso que me he saltado el maravilloso esfuerzo de trabajo que había hecho mi gabinete, al cual dedica el 95% de su tiempo a esto. Es otra de las cuestiones. Tú tienes que, a ver, tienes los medios que tienes, más, menos o regulares, pero puedes utilizar tu tiempo para hacerlo en lo que tú consideras que es prioritario, sin olvidar lo que es la gestión diaria, que un ministerio como el nuestro tiene una gestión diaria bastante complicada. Tenemos una oportunidad muy interesante. Yo jamás había visto ciencia tanto dinero junto. 3.456 millones de euros. Jamás había presentado una agenda tan ambiciosa de reformas. Estamos hablando de reformar la carrera científica. Estamos hablando de que la transferencia cuente de verdad, de ponerlo en el centro de la actuación diaria. Estamos hablando de una serie de cuestiones que hasta ahora no se habían abordado, o por falta de tiempo, por falta de ganas, o por la complejidad que suponía que se venía, esto no se puede hacer. ¡Puf! Yo me acuerdo la primera vez que hablé con Alberto de la reforma de los OPIs, ¿te acordarás? Uf, esto está en la ley de la ciencia, pero aquí nadie lo había hecho nunca, porque está muy complejo. Se puede. Si se quiere, se puede. Y eso es lo que hay que quedar claro. Que si se quiere, se puede. Y además es necesario, puesto que los funcionarios públicos nos pagan por transformar, por mejorar y por hacer las cosas como tenemos que hacerlas, que es dedicar nuestro tiempo y no olvidar para qué trabajamos, que son para los ciudadanos. Y en nuestro caso, conseguir que el sistema de ciencia y de innovación mejore y contribuya a crear riqueza en nuestro país. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario, por esta descripción tan detallada de la realidad de las reformas y de las inversiones del Ministerio de Ciencia y también por las reflexiones que
bueno, pues que la han acompañado. Nuestro modus operandi en este ciclo es que después de la presentación de los subsecretarios, bueno, como os decía, el modus operandi es que al final de cada una de las presentaciones abrimos un turno de preguntas que en este caso tendremos que reducir a unos 10 minutos y mientras anotáis las preguntas que podéis tener, yo aprovecho para hacerle una al subsecretario. La verdad es que teniendo en cuenta este despliegue de actividad adicional que se viene encima y en un ministerio tan complejo como sabemos que es el Ministerio de Ciencia y con una historia reciente como también sabemos todos que ha tenido, elaborar un instrumento de planificación para la gestión de los fondos, imagino que también habrá tenido que pasar necesariamente por una reflexión previa de repriorización de actividad del propio Ministerio. Porque en este proceso adaptativo que efectivamente es necesario que abordemos, adaptativo de la realidad a la que nos estamos enfrentando y que nos obliga a adelantarnos al futuro, está claro que quizá no podamos hacer lo que tenemos que hacer en adelante y además lo que hacíamos. Entonces, hemos tenido eso en cuenta en el instrumento de planificación. Hemos dejado de hacer cosas porque venimos arrastrando desde hace muchos años la suma de la suma de la suma de la suma sin que verdaderamente dentro de los procesos previos de evaluación valoremos si toda esa suma hay que seguir ampliándola, es decir, si no merecería la pena replantearnos algún tipo de actividad de la que estamos haciendo en la Administración General del Estado, que en muchos casos, y no digo que sea en el Ministerio de Ciencia, pero que en muchos casos venimos arrastrando también desde el siglo XIX, no solamente en lo que se refiere a la organización de nuestras organizaciones, sino también a la propia naturaleza de muchas de nuestras actividades, por las que no ha pasado ni el proceso autonómico, ni la transición democrática, ni un montón de cosas que de verdad han sucedido en los últimos siglo y medio. No lo sé. Mientras me pasan las preguntas, pues esta reflexión la verdad es que además, y ya con esto termino la pregunta del todo, este momento que vivimos es un momento para frikis de la gestión. Por eso el subsecretario decía todo el rato, se puede, y además si no nos aburriríamos. Así que, bueno, si te parece. Ahora, la verdad es que la pregunta es pertinente, el instrumento de planificación. Lo hemos pensado fríamente. O sea, el instrumento de planificación, lo que es el ministerio, hemos visto, nos ha llevado un poquito de tiempo porque no es que tú incrementes tu actividad, que evidentemente si antes gastábamos 2.000 millones, ahora vamos a gastar 3.000 millones, la has multiplicado, sino que, y esto la verdad es que ha sido una tarea complicada y tengo la suerte de tener un gabinete maravilloso que me ha ayudado muchísimo y que lo han hecho ellos todo, yo lo único que he hecho ha sido, venga, para ayer, es analizar la naturaleza de las actuaciones. Es decir, no es lo mismo que X organismo tenga que sacar una convocatoria en vez de por 400, por 500 millones, eso te cambia un poquito, te hace un poquito más trabajar, pero a lo mejor es que tú implantar lo que es un laboratorio, construirlo no es fácil. Voy a poner un ejemplo muy fácil, que antes no lo he dicho. Nosotros teníamos un arquitecto en el departamento es de nueva creación y tenemos un arquitecto. Arquitecto que, de acuerdo con la legislación, tiene que hacer la supervisión de las obras. Si las obras se multiplican por X tantas, puedes generar un cuello de botella. Nos ha obligado a hacer una encomienda de gestión con una empresa pública para, a su vez, solventar este problema. Pero es que no es lo mismo la gestión que puede hacer un organismo directamente que la que puede hacer otro. Con lo cual, el tratamiento que hemos procurado darle es asimétrico. Es decir, a lo mejor le hemos dado más personal a un organismo porque creemos que es más complejo lo que tiene que hacer que otro que no tiene que hacer lo mismo. Y eso ha sido un proceso complejo. Siempre es insuficiente lo que te dan y, desde luego, no hemos dejado de hacer la actividad diaria. El año pasado ejecutamos el 99,76% del presupuesto del departamento y este año espero llegar al 100%. Si no, no tiene ningún sentido. Es que además tú no puedes dejar de hacer lo que haces porque tu actividad es muy importante.
no la nuestra, sino la de la quien investiga en un laboratorio el cáncer o la que investiga en una empresa a la cual le hemos dado una subvención, cómo innovar esta tecnología que le va a dar una ventaja competitiva a nuestras empresas para poder competir fuera. Es que no puedes olvidar tú para qué trabajas. Y yo creo que eso es fundamental y eso es importante. Lo que sí que es un sobreesfuerzo muy, muy, muy gordo de los gestores. Y esto es un reto para los gestores. Sobreesfuerzo que no está pagado ni agradecido. Pero a los que nos gusta esto, disfrutamos. Yo honestamente disfruto. Pues muchas gracias por la respuesta y bueno, tenemos dos preguntas. Una que formula Virgilio Yahue, que es la siguiente. Si el presupuesto previsto para 2021 no se consume en el periodo, ¿se puede acumular el presupuesto 22-23? Hay que ejecutar. Es fácil. Respuesta rápida. Y tenemos otra de Carlos Bonillo, que es el gerente del INAP, que dice lo siguiente. Las convocatorias para proyectos de investigación que vienen siendo habituales desde hace años podrían llegar a interferir de alguna manera con el plan de recuperación, tanto en su gestión, justificación, etcétera. No debería. Ese es un reto. Y además hay un reto adicional que me he saltado por no complicarlo más. Además, entramos en un periodo, el periodo 21-27 de ejecución de fondos FEDER, que también va a suponer una inyección de dinero muy sustancial. En el caso de ciencia, el periodo que estamos cerrando ahora, el 14-20, son 2.600 millones de euros. Y Bruselas no te deja el tema de la doble financiación. Y la pregunta es muy pertinente porque nosotros tenemos nuestra actividad ordinaria, que es la convocatoria, por ejemplo, de proyectos de investigación, que no puede ser solapada con esto. ¿Esto que nos va a obligar? Pues un esfuerzo muy, muy, muy sustancial de calidad de información. Tú tienes que ser capaz de detectar, primero, cuando sacas las convocatorias, que no sean objetos idénticos, eso es fundamental. Y dos, ser capaz de detectar dónde puede haber las duplicidades, a priori, durante y después. Y además le metes la gestión de un nuevo periodo de programación de fondos estructurales, de fondos de Horizonte Europa, en el caso de ciencia, que son también fondos que influyen sobre los proyectos. Es un reto complicado, pero se puede hacer. Y esta te regalo porque como solo teníamos dos, no me gustaría nada que nos fuéramos sin formular esta pregunta. Bueno, es cierto que en los últimos años ha habido una reivindicación desde muchos sectores de la sociedad para que se incrementara sensiblemente la inversión pública que le dedicamos a la investigación. Es evidente que con esto se produce un incremento absolutamente evidente, tremendamente multiplicador, que yo no sé hasta qué punto se corresponde con un incremento, con un esfuerzo equivalente por parte de la empresa privada, que es una de las patas fundamentales del sistema de investigación, o al menos debería serlo. Es decir, en un sistema complejo habría que sumar pues la iniciativa privada a la iniciativa pública a través de los fondos habituales, más los que llegarán a través de los que llegan a través de este procedimiento y de otros procedimientos de otros fondos europeos. ¿Se va a producir ese incremento? ¿El esfuerzo se va a ver de alguna forma reflejado en un esfuerzo similar por parte de la iniciativa privada? ¿Ayudarán los modelos estos de colaboración público-privada que se establecen en el decreto al que hacías referencia? Pues ese es el reto. Y yo creo que, por nuestra parte, lo que nos toca, evidentemente, el objetivo de esto es conseguir que esta inversión, que es muy importante, se mantenga. Hay un objetivo de la Unión Europea, parece que es a 2030, del 3% del Producto Interior Bruto destinado a investigación, a ciencia. El objetivo es que esto se mantenga y para eso trabaja el Ministerio. Tenemos que ponerlos, pero esto, como tú decías, no es un esfuerzo solo de las administraciones públicas, es un esfuerzo del conjunto, es un esfuerzo de nuestras empresas, a las cuales hay que ayudar y hay que poner los medios para que trabaje. Por eso nosotros ponemos el acento
el que cerca del 70% de los fondos del componente van dedicados directa o indirectamente a actividades de transferencia. Y eso creo que es una cuestión muy importante. Está muy bien, investigación básica es fundamental, si no ellos no tendríamos la investigación aplicada, pero hay que conseguir que todos trabajemos así. Yo creo que tenemos que ser capaces no de hacer así, sino hacer así, invertir la pirámide, la que está en forma de V, hacerla en esta forma. Y eso hay que poner los medios, pero claro, requiere el compromiso de todos. No me vale que yo te ponga los medios y luego tú no inviertas. Fíjate, pero hay una cuestión que tradicionalmente no se venía haciendo. Hemos trabajado mucho y una cuestión que se llama los doctorados industriales. Doctores en empresas. No había apenas en España. En parte porque culpa de la empresa, pero también culpa de la administración que no se fomentaba. Tenemos que ser capaces de decirle a nuestra sociedad, a nuestros empresarios, a nuestros innovadores, que tenemos talento y que el talento puede trabajar ahí. Y luego ellos utilizarlo bien, mejorar, invertir y crecer. Yo creo que es un reto y es una de las cuestiones que además, por otra parte, Bruselas nos viene tirando de las orejas cariñosamente las recomendaciones país en los últimos 10, 12 años. Ahí tenemos que trabajar, pero es un esfuerzo conjunto y eso no hay que olvidarlo. Aquí no es solamente nuestro, sino es un esfuerzo del conjunto de actores, desde la universidad pública, pasando por el organismo público de investigación X, por la empresa X o por la fundación X. Hay una cantidad de actores que tienen que converger en ello. Y es una responsabilidad de nuestra labor ponérselo fácil. Pues muchísimas gracias, subsecretario, por tus palabras, por tu intervención, por acompañarnos y por venir también con nosotros a Santander dentro de unos días al seminario sobre este mismo tema. Simplemente ofrecerte toda la infraestructura de aprendizaje del INAP para aquello que puedas necesitar. Tenemos ya muy avanzado un plan en competencias, un plan de formación en competencias digitales para los empleados públicos. Este plan se va a ver complementado próximamente con otro que se está trabajando desde la Subdirección de Aprendizaje junto con el Instituto de Estudios Fiscales y bajo el paraguas de la Secretaría General de Fondos Comunitarios y estaremos en condiciones de ofertarlo al conjunto de las empleadas y empleados públicos muy, muy pronto. Y además habrá otra formación específica en materia de no harm que también estamos ultimando. Todo esto os lo digo para que, en la medida de vuestras posibilidades también lo podáis difundir en vuestros respectivos ámbitos a medida que vayamos concretando la oferta, porque es cierto, como decía el subsecretario, ¿formar en qué? Bueno, pues vamos aprendiendo todos a medida que vamos poniendo en marcha todos estos procedimientos de gestión. Igual que a planificar se aprende planificando, a gestionar se aprende gestionando y esto de los fondos pues tiene exactamente la misma lógica. Y por mi parte nada más, agradeceros a todos la presencia, presencia hoy aquí, recordar que esta intervención se editará y se colgará en el canal de YouTube del INAP, creo que a partir de mañana, y que mañana contaremos con la presencia de la subsecretaria del Ministerio de Cultura y Deporte, que hablará de los proyectos de su ministerio. Muchas gracias una vez más. Y esta es tu casa y la casa de todas y de todos. Es el INAP y, por tanto, es la casa común de las empleadas y los empleados públicos. Muchas gracias.